este tema de qué trata, ¿vale? Trata sobre el núcleo atómico, lo que ocurre en los núcleos atómicos, el tipo de partículas que hay y cómo reaccionan entre sí y lo que ocurre cuando tenemos núcleos pues, más o menos pesados, es decir, de elementos más o menos pesados, pues ya más protones y más neutrones o menos, ¿vale? Y sobre los fenómenos de radiactividad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la radiactividad? ¿Qué tipo de radiación puede emitir un núcleo pesado? ¿Vale? En fin, todo eso. Vale, entonces, lo primero es una introducción del núcleo. ¿Vale? Entonces, normalmente el núcleo está formado por lo que se llaman nucleones. ¿Vale? Nucleones son pares de protones y neutrones. Es decir, un par, digamos, neutrón-protón, se llama nucleón. ¿Vale? Bueno, es una definición, una forma de hablar por comodidad. ¿De acuerdo? Vale, pero ya sabéis que está formado por protones y neutrones, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo se representan los núcleos de los elementos? Normalmente se representan de esta forma que veis aquí, ¿vale? Esta de aquí. ¿Vale? Esta forma. Bueno, vale. Que, entonces, aquí lo que tenemos es el nombre del elemento, ¿vale? Pues el sodio, el potasio, el hidrógeno, el helio, lo que sea, ¿de acuerdo? Y con dos números a la izquierda. Arriba está el número A que se llama número másico y aquí está el Z que se llama número atómico, ¿vale? Bien, el número atómico es el número de protones, ¿de acuerdo? El número de protones que tiene ese elemento y además es lo que le clasifica en su posición en la tabla periódica, es decir, la tabla periódica está configurada de forma creciente en el número atómico, ¿vale? El hidrógeno 1, el helio 2, hidrógeno un protón, helio 2 protones, y así sucesivamente, ¿vale? Bien. Luego, el número atómico, ¿vale? Lo tenemos aquí, es el número, no, perdón, el número másico, el número total de nucleones, o lo que es lo mismo, número de protones más número de neutrones, ¿vale? Y luego tenemos el número de neutrones n, que no se expresa aquí, pero bueno, básicamente se despejaría de número másico, de la definición. Número másico es número de protones más número de neutrones, ¿vale? Y de aquí podríamos despejar la n restando a menos 0, ¿vale? Bien, esto es una definición, ¿vale? Y esto lo tenemos que saber lo que significa cada cosa porque muchas veces nos presentarán un elemento con los dos números y tenemos que saber cuál es cada uno y qué significa, ¿vale? Bien, una cosa que se dieron cuenta es que la masa de un núcleo no es igual a la suma de las masas de las partículas que le componen. Es decir, que en el átomo de hidrógeno, por ejemplo, la masa del núcleo no es igual a la suma de la masa del protón más la masa del neutrón, sino que en este caso es inferior. ¿Vale? Bien, entonces esa diferencia de masa se puede calcular, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tenemos la masa, esto sería, esto que tenéis aquí, es la masa de las partes por separado, es decir, el número atómico, o lo que es lo mismo, el número de protones por la masa del protón, más el número de neutrones, que hemos dicho que sería, lo que hemos dicho, despejarlo de aquí, joder, n igual a menos z, ¿vale? Y el número de neutrones por la masa del neutrón, ¿vale? La masa del neutrón es aproximadamente la misma que la masa del protón, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la masa del núcleo, por aquí núclido y núcleo es lo mismo, ¿vale? Lo digo porque los apuntes vienen distintamente. Son dos formas que tenéis de expresarlo diferente, es lo mismo. Vale, entonces, la masa del núcleo va a ser menor, ¿vale? Tiene sentido, ¿por qué? Porque si no fuera menor, bueno, ya sabéis que cualquier sistema, mientras menos energía tiene, es más estable, ¿de acuerdo? Entonces, si no fuera menor,
muchos los núcleos no se formarían porque les interesa más a las partículas estar separadas que estar juntas, con lo cual no habría, digamos, átomos, ¿vale? De forma espontánea. Espontánea dice que quiere decir que se producen por sí solas, ¿vale? Bien, entonces, por eso la energía de núcleo es mayor. Y esta diferencia de masa, ¿vale? Se puede poner como una diferencia de energía con la fórmula de Einstein, ¿vale? Este incremento de masa, es decir, la masa del núcleo menos la masa de sus partes, ¿vale? Es lo que se llama la energía de enlace, que es la que, digamos, ¿vale? Tendríamos que hacer incidir en un núcleo para separarlo, ¿de acuerdo? Y viene dado por ese incremento de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿vale? Con la fórmula de Einstein de E igual a mc cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos núcleos formados por protones y neutrones que pesan menos que sus partes por separado, ¿de acuerdo? A esa diferencia de masa se le puede equivaler con esta fórmula a una diferencia de energía y esa energía se le llama energía de enlace, ¿vale? No sé cuál es la página 2. Bien. Vale. Entonces la energía de enlace sería lo que acabamos de decir, el incremento de masa por c cuadrado, ¿vale? Luego también nos pueden pedir la energía de enlace por nucleón, ¿vale? Que sería simplemente a la energía de enlace dividirlo entre el número másico, es decir, el número de nucleones, ¿vale? La A. Bueno, algo que nos pueden pedir, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se observó que mientras los núcleos se hacen más pesados, es decir, mientras sus núcleos son más grandes, esa diferencia de energía empieza a ser cada vez menor. Y más o menos a partir del hierro, empiezan a ver que esa diferencia de energía, en vez de ser positiva, si restas la masa no, negativa, es decir, si restas la masa del núcleo menos la masa de sus componentes, ¿vale? Como la masa del núcleo hemos dicho que es menor, la energía de enlace era negativa. Energía negativa, núcleo estable. Bien, entonces a partir del hierro empezaron a ver que hay núcleos que tienen esa energía de enlace positiva, ¿vale? Con lo cual, son núcleos que se llaman inestables. ¿Inestables qué significa? Que tratan de adquirir más estabilidad, es decir, menos energía, y ¿cómo lo hacen? Emitiendo lo que se llama radioactividad, que básicamente puede ser de tres tipos, ¿vale? Emitiendo eso disminuye su energía para ser más estable. ¿De acuerdo? Entonces uno se puede preguntar cómo se formaron esos núcleos, porque están ahí, ¿vale? Entonces se cree que esos núcleos se formaron al principio del universo con las explosiones de las supernovas, ¿vale? Dieron esa energía y formaron ese tipo de átomos, ¿vale? Pero bueno, poco es. Pero bueno, el caso. Entonces, por esto, esos núcleos radiactivos lo que ocurre es que van a ir desapareciendo, porque según van emitiendo radiactividad, lo que hacen es transformarse en otros núcleos más estables, ¿de acuerdo? Y esto se llama decaimiento radiactivo, ¿vale? Bien, entonces, esta formulita, que lo que dice es que si tenemos n sub 0, es un número de núcleos inicialmente presentes, ¿vale? Y a cabo de un tiempo t se entiende que son núcleos inestables, ¿vale? Al cabo de un tiempo estarán presentes una cantidad n, es decir, menos, ¿vale? Y tenemos, entonces, esa desintegración, ¿vale? O este decaimiento reactivo sigue esta fórmula, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un grupo, digamos, de núcleos inestables, a cabo del tiempo tendremos un número de núcleos n, que será igual a el número de núcleos inicial por e elevado a menos lambda por el tiempo, ¿vale? Lambda es la constante de desintegración, característica de cada núcleo, y representa la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo. Es decir, en el sistema internacional será segundos a la menos 1. Si te lo dan, te lo pueden dar en años a la menos 1, etcétera, porque ya veréis que aquí los tiempos son bastante grandes, comparado con lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Bien,
No se sabe, o sea, es imposible, o no se sabe cómo predecir. Yo lo de que es imposible prefiero decir que aún no se sabe cómo predecir cuándo se va a desintegrar un núcleo inestable, ¿vale? Lo que sí se sabe es que de forma estadística, es decir, si vamos contando durante el tiempo, ¿vale? Durante un largo periodo de tiempo, el número de núcleos que van quedando, sigue esta relación, ¿vale? Pero no se puede predecir cuando si por ejemplo tengo un T sub 1 y un T sub 2, ¿vale? Voy a saber el número de núcleos que hay al principio y al final. Pero no voy a saber cómo desde ese T1 a ese T2 se han ido desintegrando. A lo mejor todos al principio, unos al principio, otros al final. Todo eso no lo sé. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta ahora? Bueno, entonces, otra definición es lo que se llama periodo de desintegración. Eso es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de los núcleos presentes, ¿vale? Es decir, cuando n es igual a n sub 0 partido de 2, ¿vale? Bien, esto es una pequeña demostración de cómo llegar a la expresión del periodo de desintegración a partir de la fórmula del decaimiento radiactivo, ¿vale? Simplemente el n sub 0 pasa dividiendo de aquí a aquí, ¿vale? N lo pongo como n sub 0 partido de 2, porque es el tiempo en el que la población de núcleos decae a la mitad. Con lo cual, mi n final es la n inicial partido de 2. ¿De acuerdo? Entonces nos queda esto. Los n sub 0 se van. Tomo logaritmos para despejar el tiempo. Aplico la propiedad de los logaritmos. Logaritmo de 1 es 0. ¿Vale? El menos con el menos se va. Logaritmo neperiano de E es 1. Y me queda esto de aquí. ¿Vale? Es decir, que esto es simplemente, esto es 0. El logaritmo neperiano del número E es 1. Con lo cual, este menos se va con este y el lambda pasa dividiendo. Me queda esto. ¿Vale? Daros cuenta que el periodo bueno, que el periodo de desintegración no depende ni de n sub 0, ¿vale? Me da igual cuál sea la población inicial de núcleos, lógicamente, porque simplemente es que se va a reducir a la mitad, sea cual sea el número inicial de núcleos. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otra definición que es la vida media, que es el tiempo medio que tarda un núcleo en desintegrarse, ¿vale? Bien, como es un concepto estadístico, ¿de acuerdo? Porque ya hemos dicho que no sabemos, no podemos predecir aún cuándo se va a desintegrar un núcleo, ¿vale? Pero la vida media viene dado por la inversa de la constante de desintegración, ¿de acuerdo? Bien, es decir, es el tiempo que tardaría en desintegrarse. ¿Por qué necesita un tiempo? Porque si es muy pesado, no va a soltar toda esa energía de golpe, sino que se va a ir desintegrando poco a poco, va a ir soltando radiación durante un tiempo hasta que deja de emitirla porque ya no le es rentable, porque ya es estable. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si hay un tiempo de desintegración, también habrá una velocidad de desintegración. ¿De acuerdo? Y esa velocidad vamos a expresar con una A y es menos la derivada del número de núcleos, ¿vale? Con respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Y esto es simplemente derivar esta expresión. Un momentito, esta, ¿vale? Bien. Entonces, será igual a la constante, bueno, deriváis y os queda esta, ¿vale? Donde n, Joder. dime. Nada, joder, que llevo 20 minutos intentando meterme y no puedo. Bueno, no te Mira preocupes, que no puedo. estoy grabando la explicación, ¿vale? Vale, vale. Bien, entonces esto es lo que se llama el decaimiento, bueno, sí, se llama ley del decaimiento radiactivo o velocidad de desintegración, ¿vale? Y esta n es
que hemos visto aquí, ¿vale? El decrecimiento, bueno, está ahí, ¿vale? Al derivarla, como tiene una exponencial, la exponencial se queda exactamente igual al derivarla, solo luego hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que es menos lambda, con lo cual nos queda, bueno, esta expresión de aquí, ¿vale? N por lambda. Bien. ¿Por qué esta derivada tiene un signo menos delante? Porque es una velocidad en la que se va reduciendo el número de núcleos con el tiempo, con lo cual es una velocidad, digamos, negativa. ¿De acuerdo? Bien. Esta actividad, o este decrecimiento radiactivo, ¿vale? Se mide en nucleones, o sea, perdón, núcleos partido de segundo. O segundos a la menos 1, ¿vale? Con lo cual, eso, pues, en honor al que descubrió estos fenómenos, ¿vale? Se llama Becquerel o Becquerel, ¿vale? BQ. Bien. Ahora, también podemos expresar esta expresión del decrecimiento radiactivo, o incluso esta, en función de la masa, ¿vale? Bien. ¿Cómo? Pues simplemente que la masa, si sabéis, ¿vale? Es igual a la masa del núcleo, bueno, tenemos m sub 0 gramos iniciales del núcleo, que masa quedará sin desintegrar al cabo de un tiempo, ¿vale? Bien, entonces, como sabéis, hay una cosa que visteis en química el año pasado, que es el peso molecular, ¿vale? Y el número de Avogadro. ¿Para qué sirve eso? Porque básicamente el peso o masa molecular es la masa de un átomo, o sea, pero en gramos, ¿de acuerdo? Es decir, la masa de un mol de átomos, de ese elemento, ¿vale? Y un mol son 6,023 por 10 a la 23 partículas, ¿vale? Como vamos a considerar que toda la masa de todos los átomos está en el núcleo, ya que la masa del electrón es 1836 veces más pequeña que la del protón, con lo cual, mientras más pesado es el núcleo, pues mucha más diferencia hay entre la masa de los electrones y la masa del núcleo, ¿vale? Con lo cual se puede despreciar la masa de los electrones y se puede considerar que toda la masa del elemento está en el núcleo. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual puedo poner el n sub 0, es decir, la población inicial de núcleos, como la masa inicial por el número de Avogadro partido m mayúscula, ¿vale? Que es la masa molecular, o la masa atómica, depende, en este caso como son elementos, masa atómica, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues el caso es que si al final vais haciendo operaciones, os queda exactamente la misma expresión que con los núcleos, n igual a n sub 0 elevado a menos lambda t, pero con las masas, con lo cual no merece la pena todo el desarrollo, porque la expresión es la misma, solo que donde pone n, sustituyo y pongo una m, ¿vale? Exactamente igual que el decaimiento, a igual a menos la derivada de la masa con respecto del tiempo, y me queda la masa, que sería esta expresión, por la constante de desintegración, ¿vale? Bien, lo que dice aquí ya no sería Becquerel, ¿vale? Porque esto sería, en el sistema internacional, kilogramos partido de segundos, ¿vale? Masa partido de tiempo. Pero bueno, también depende de las unidades que os den en el ejercicio, puede ser en gramos por día, etcétera, ¿vale? Ya eso dependerá del ejercicio, pero el sistema internacional sería kilogramos partido de tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, bueno, también se puede expresar la ley del decaimiento de esta forma, ¿vale? Porque si esto es menos la derivada de n con respecto del tiempo, y nos queda esto, ¿vale? Para t igual a 0, n sub 0 es, o sea, a sub 0 lo llamo lambda n sub 0, ¿vale? Con lo cual quedaría esto de aquí también, ¿vale? Si os dais cuenta, todas tienen la misma forma. Para n, para m y para a, ¿vale? Solo que esto sería a sub 0, que sería el número de núcleos, ¿vale? A sub 0
sería el número de núcleos inicial por la constante de desintegración. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas fórmulas, nada, se te las haces en una hoja y con eso haces todos los ejercicios. ¿De acuerdo? Pero esa radiación que se emite, ¿cómo se emite? ¿Vale? Y esto ya es un poco de teoría. Entonces, se puede se puede emitir de tres formas, ¿vale? Primero, como radiación alfa, que son núcleos de helio, partículas alfa, que ya las hemos visto en algún ejercicio, ¿vale? Es decir, núcleos de helio. Entonces, son partículas positivas de masa considerable en comparación con el otro tipo de radiación, ¿vale? Porque son 2 protones y 2 neutrones, con lo cual esto sería un ejemplo de emisión alfa, es decir, tengo un núcleo de uranio, número másico, este de aquí, número atómico, ¿veis? El número másico disminuye en 4 y el número atómico en 2, es decir, 2 protones y 2 neutrones. Se quitan y los expulsa, ¿vale? Y así es como se expresan las partículas alfa, un núcleo de helio, 4 y 2. Es decir, 2 de número másico, es decir, 2 protones más 2 neutrones. Y este sería el número de protones, el número atómico. ¿Vale? Bien. Luego está la radiación beta, que está formada por electrones procedentes del núcleo atómico, no electrones de la corteza, ¿vale? ¿En el núcleo hay electrones? Sí, porque básicamente hay partículas y antipartículas, que son o positrones o electrones, ¿vale? Que tienen carga cero, y entonces se pueden expulsar los electrones del núcleo. Con lo cual, cuando esto ocurre, tenemos que un neutrón, por ejemplo, se va a descomponer en un protón. ¿Por qué? Porque ha expulsado un electrón del núcleo, por lo tanto se queda con una carga positiva, ¿de acuerdo? Y expulsa un electrón y un antineutrino electrónico. Bueno, eso tampoco tiene, ¿vale? Y luego está la radiación, ¿vale? Esto sería la misma, la radiación beta positiva, que lo que hace es expulsar en vez de un electrón un positrón, que es la antipartícula del electrón, ¿de acuerdo? Y un neutrino electrónico, que es la antipartícula del antineutrino electrónico. Bueno, no tiene más que explicar, ¿vale? Y luego también se pueden emitir rayos X de esta forma. Pero bueno, esto no lo tenéis que saber, ¿vale? Lo que sí es que fijaros que el número másico y el número atómico que se le designa al protón, al neutrón y al positrón, ¿vale? Al electrón sería el mismo, pero con un -1 aquí. Está justo aquí, lo tenéis, ¿vale? Y luego está la tercer tipo de radiación, que es la radiación gamma, ¿vale? Que es radiación electromagnética de una frecuencia elevada, superior a los rayos X. Y este es el peligro un poco, porque tiene un elevado poder de penetración, ¿vale? Y al tener una frecuencia tan elevada, puede entrar en resonancia con las distancias celulares y puede modificar las células y provocar cánceres y mutaciones historiales. ¿De acuerdo? Y luego encima tiene, claro, al tener tanta frecuencia, tiene un alto poder de penetración. ¿De acuerdo? Y esta, sin embargo, pues tiene bastante poco. De hecho, la radiación alfa, por ejemplo, con la piel, un folio la para. Y la beta, por un metal delgadito, ya también la está parando. ¿De acuerdo? Es esta la que es la radiación peligrosa. Y bueno, más o menos esto es lo que quería explicaros de nuclear.